Mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, espero que el Dios de los cielos nos esté bendiciendo de una manera especial. En el día de hoy vamos a continuar la serie que llevamos del libro de Gálatas y hoy continuamos con el libro de Gálatas en el capítulo 5 desde el versículo 16 hasta el 26. Este capítulo nos muestra qué peligroso es cuando confundimos la libertad que Cristo nos ha dado en libertinaje. Y el texto nos dice, ¿qué hacer con la libertad? También nos enseña para qué el Señor Jesús nos libertó. El texto nos muestra las dos naturalezas del hombre. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa, la caída. Sí, desde el nacimiento de nuestras madres nacemos con esa naturaleza pecaminosa, perversa. Eso dice la Biblia. La Biblia también nos enseña que todos necesitamos nuevo nacimiento. Fue lo que Jesús le dijo al señor Nicodemo. En el nuevo nacimiento, el Espíritu transforma al hombre de pecado, lo regenera y lo hace una nueva criatura. Pablo afirma que el único que puede liberarnos de la vieja naturaleza es el Espíritu Santo. Así que vamos a ver qué nos enseña, qué nos dice el apóstol Pablo en este texto que tenemos al frente, Gálatas 5, 16 al 26. Y lo he dividido en tres partes para que nos sea más fácil entenderlo. Desde el versículo 16 hasta el versículo 18, son tres versículos, nos muestra el apóstol Pablo qué es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Y dice que nos libra de aquella naturaleza pecaminosa con que hemos nacido. Desde el versículo 19 hasta el 21, el texto nos muestra que aquella naturaleza con que hemos nacido, la humana, es perversa y necesita la regeneración del Espíritu de Dios. Y por último vamos a estar viendo los versículos 22 hasta el 26, en donde Pablo nos muestra que la ley solo hace condenar al hombre. Pablo dice que los que son guiados por la ley resultan en condenación. Solo el Espíritu puede dar libertad. Vamos a iniciar, veamos esa primera parte del texto. Dijimos versículos 16 hasta el 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Guíanos, ilumínanos Dios, para lograr entender esta Escritura, para sacarle el mejor de los provechos, para la gloria de tu nombre, en Cristo. Amén. Pablo nos está diciendo, nos está aconsejando que debemos andar en el Espíritu. Es la única manera, es la única forma para no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es pecaminoso. La carne nos conduce al mal, al pecado, a hacer nuestra propia voluntad. Hay un dicho que dice que la cabra tira hacia el monte, el hombre de pecado tira siempre al pecado, es lo que dice el libro de Génesis. Su pensamiento era de continuo al mal. Aquí es donde nosotros debemos estar claros que necesitamos la guianza del Espíritu. No debemos confundir, oiga, esto de la guianza del Espíritu con los sentimientos humanos. Lo que nos muestra el versículo 17 es que hay dos polos opuestos. Dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Se oponen, dice el apóstol Pablo. La naturaleza humana se opone a la naturaleza del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es como un caballo cerrero y no hay quien lo pueda amansar. Solo el Espíritu de Dios puede vencer la naturaleza humana.
La carne no puede en contra del Espíritu. Venceremos la carne si dejamos que el Espíritu de Dios dirija nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestro ser. Lo que está mostrándonos el texto es que tenemos una necesidad urgente de entregar nuestras mentes, nuestras conciencias, lo que somos, para que el Espíritu guíe, para que el Espíritu ilumine, para que el Espíritu enseñe, para que el Espíritu se monte sobre la carne y la amance y la venza. Hay que hacer este ejercicio voluntario de entregar lo que soy, mis deseos y todo lo que soy, en la presencia de Dios, en oración, en búsqueda, dejarse ministrar del Espíritu de Dios. Logramos entender al apóstol Pablo cuando dijo en el libro de Romanos 7:19, no lo vamos a leer, pero dice Pablo: yo quiero hacer el bien, pero no logro, no puedo. Siempre resulto haciendo el mal que no quiero hacer. Es la realidad que hay en el humano. Pablo lo dice. Me doy cuenta, dice el apóstol Pablo, que entonces resulto haciendo lo malo que yo no quiero hacer. Entonces, mi hermano, mi amigo, lo que nos muestra este texto es que nosotros necesitamos que el Espíritu nos liberte. ¿Qué hacemos? Ponernos en las manos del Espíritu de Dios para que nos liberte, porque estamos cautivos en este cuerpo de pecado para el mal. Por eso Pablo lo dice, es una cautividad, es estar preso, ser prisionero de la maldad, del pecado, esclavo. El que hace pecado, dice Pablo, esclavo es del pecado. ¿Quién puede liberarnos de aquella esclavitud? Solo el Espíritu de Dios, solo el Señor Jesucristo. Veamos la segunda parte, que nos muestra que esa naturaleza humana es perversa. Y el texto en este 19 al 21 nos muestra que necesita regeneración de lo alto, del Espíritu de Dios. Leamos los textos desde el 19 hasta el 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué texto? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Son manifestaciones y manifiesta, se ven, saltan a la vista. Por eso el texto de Génesis en el capítulo 6, y vio Jehová, porque era manifiesto, igual en nuestros días. Serán como los días de Noé, así dice la palabra, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio, todo el pensamiento de los hombres que todo lo que sale del corazón era de continuo solamente al mal. ¿Será que hoy no? Es la pregunta. Solamente, de continuo solamente, no hay, dice Isaías, no hay uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay uno justo. Y claro, quien piensa en el mal, vive en el mal y hace el mal. El pensamiento del hombre natural produce una vida pecaminosa. Hay quienes dicen que somos lo que pensamos. Y lamentablemente a todos nos llegan aquellos deseos pecaminosos. Son naturales hacia el mal. No los podemos ignorar. Los malos deseos, los malos pensamientos ignorados algún día nos vencerán. Por eso en Proverbio encontramos, oiga, entre todas las cosas, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. El hombre es lo que piensa, es lo que nos dicen los grandes pensadores. Ahora, viendo el texto que tenemos al frente, que nos dice que la carne nos domina, si nos dejamos llevar de los pensamientos de la carne, ¿a dónde nos van a llevar? Lo que dice el texto es que nos van a conducir al pecado. Claro, el pecado, la maldad produce mal. Es lo que el texto nos está mostrando. Cada quien hace el mal que está pensando dentro de sí. ¿Y qué más podemos dar?
si lo que hay es mal. Necesitamos con urgencia ponerle esa mente a Dios, desear que sea Él con su Santo Espíritu que cambie, que regenere. Necesitamos urgente una regeneración de parte del Espíritu de Dios. Solos no podemos. No, el hombre solo no alcanza a cambiarse, a regenerarse. Aquí la necesidad del nuevo nacimiento es una obra de Dios, eso no es humano. Solo Dios puede cambiar nuestras vidas, solo Dios con su Santo Espíritu puede regenerarnos totalmente para que haya un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de vida. Es por eso que el Señor Jesús le dijo, el que no nazca de nuevo, le dijo a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino, no hay vida espiritual. Necesito con urgencia que el Espíritu ministre en mí, me haga una nueva criatura, me dé ese nuevo nacimiento. No se logra por esfuerzos humanos. Y eso es lo que Pablo viene trabajando con este pueblo judío. No hay vida espiritual si no la produce el Espíritu de Dios. Es obra de Dios. No hay esperanza de vida eterna. No hay nada de lo de Dios si el Espíritu no trabaja en nuestras vidas. Es necesario, como alguien dice, volver al taller del maestro. Exponerme a que Él me haga una nueva criatura, a que Él me forme, a que Él cambie, a que Él transforme, desearlo, pero quererlo, exponer nuestra mente a la palabra, escuchar la palabra, tratar de entender el mensaje, exponer nuestras vidas para que Él haga el trabajo en nosotros. De lo contrario, nuestros esfuerzos humanos no lograrán jamás lo que Dios puede hacer. Es obra de Dios. Necesitamos que sea Él que haga el cambio en nosotros. Veamos la última parte, los versículos 22 al 26. En este texto encontramos que aunque la ley y aquellos tenían tremendo temor a que la ley los maldijera, y por eso estaban tan pegados a los ritos y al movimiento, a las enseñanzas de los ritos y las cosas de la ley, que se habían olvidado de lo espiritual. Y Pablo en este texto nos enseña que la ley no puede condenar a los que son guiados por el Espíritu de Dios. No le tenga miedo a las obras, que si hace, que si no hace. Como ya lo hemos visto, oiga, leamos estos textos, están bien bonitos. ¿Qué dice la palabra? Mas el fruto, estoy leyendo desde el 22 al 26, mas el fruto, ya hemos visto lo que produce la carne. Ahora veamos en este texto qué produce el Espíritu. Y ahora Pablo nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué nos recomienda el texto? Porque parece que ellos tenían competencia de quién hacía más cosas, de quién era más espiritual, de quién mostraba más obras. Y lo que el texto nos está mostrando es, oiga, mire, esto no se logra sin Dios, porque la última parte del texto dice, oiga, es que no nos hagamos vanagloriosos creyendo que somos más que los demás porque hacemos más cosas. Y era lo que estaba pasando en la época del apóstol cuando Pablo escribe estas cosas, cuando el Espíritu le da al apóstol Pablo. Lo que Pablo está diciendo, mire, nosotros necesitamos un cambio interior y ese cambio interior no se produce por lo humano. Lo humano no puede cambiar a lo espiritual. Lo espiritual sí puede cambiar lo de la carne, pero lo carnal no puede. No hay vida, no hay gozo, porque aquí nos está hablando de cuántas cosas bonitas. Pero si la presencia del Espíritu puede haber aquello, no, señor.
Los frutos, lo que nos está diciendo aquí de aquellos frutos tan hermosos, es que esos frutos que produce el Espíritu de Dios no pueden ser controlados por la ley. La ley no puede controlar los malos deseos de los humanos. La ley solo muestra el pecado, pero no libra del pecado. El hecho de que la ley muestre al pecado está muy bien, pero no lo puede librar. Para eso está el Espíritu de Dios. Y aquí es donde debe haber ese deseo inmenso de que el Espíritu me cambie, de que el Espíritu obre en mí, exponerme a escuchar su palabra, a que Dios me hable, me cambie, a que obre en mí, a que me convenza con su palabra, a que el Espíritu regenere, haga el cambio interior, lo ilumine, lo guíe, lo transforme, cambie todo lo malo en lo bueno del Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que cambiará las obras pecaminosas por frutos espirituales agradables a Dios. Si los humanos no nos dejamos cambiar, guiar por el Espíritu de Dios, la ley nos condenaría. Y eso es lo que está evitando el apóstol, eso es lo que nos está mostrando el Señor en este texto. Es un cambio. Lamentablemente no lo hacen los hombres, no es de afuera. Interiormente solo puede trabajar Dios en el hombre, nadie más. El mismo hombre no puede trabajar interiormente, dentro de sí, no logra. Es un software donde solo Dios entra, donde solo Dios conoce todo. Lo que nos dice el 22, oiga, en cambio, más el fruto del Espíritu. El Espíritu nos hace amar. Oiga lo que produce el Espíritu. ¿Produce qué? Amor. Oiga qué cosas produce el Espíritu, qué cosas tan bonitas. Es el amar a otros, es el amar a la vida, es amar las cosas buenas. El Espíritu nos ayuda a estar alegres, agradando y viviendo. Oiga, alegres con otros, no amargados. Vivir en paz con todos. Paz espiritual, no gente que revienta por cualquier cosa, pacientes, amables, buen trato a los demás, tener confianza en Dios. De eso habla esta palabra, pero eso solo lo produce. Eso es un fruto del Espíritu. El hombre puede tratar de ser amable, esforzarse por hacer cosas, pero jamás podrá imitar o hacer lo que el Espíritu, solo imita, pero no puede hacer lo que el Espíritu, el cambio que el Espíritu hace interiormente en la persona que se expone a escuchar la palabra, que expone su mente para pensar en las cosas de Dios, para meditar en su palabra, para meditar en todo lo de Él y desear que el Espíritu guíe, que el Espíritu ilumine. Gloria es sabiduría interna. Y no hay, lo que dice Pablo al final de este versículo 23, o al final dice, no hay ley. No hay ley. ¿Por qué? Porque son los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y pudo decir el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Es voluntariamente exponerme a que el Espíritu trabaje, a que Él es el Señor, que Él guíe, que Él ilumine, que Él me enseñe, que Él me conduzca, que Él conduzca mi parte espiritual. La parte espiritual no es tuya, no la puedes controlar tú, no la puedes guiar. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos oriente, vivir. Y por eso dice el apóstol Pablo, oiga, porque parece que es que los religiosos se irritan unos a otros y se creen que cada religioso cree ser mejor. Oro más, es que yo saco más tiempo, yo me levanto en la madrugada, yo hago más, yo oro más, yo ayuno más, yo hago más cosas, yo cumplo más la ley, en fin, cuántas cosas. Pero aquí lo que Pablo nos muestra es que los que creen en el Señor Jesucristo, claro, amarraron, condenaron sus pasiones, sus sentimientos, sus maldades y las entregaron ahora a Cristo. Aquí estoy prisionero tuyo, no de la ley, no del pecado, no de la maldad. Ahora soy un siervo tuyo. Deje, amigo, hermano, deje que el Espíritu trabaje, por favor. Él produce esa mansedumbre, Él produce esa paz. Obedézcalo. Haga lo que Él le indique.
Medite su palabra, trate de entender, por eso aquí es tan importante lograr entender correctamente el mensaje escrito. Mire, si nos dejamos guiar por el Espíritu, jamás el Espíritu nos hará daño. Todo lo contrario, nos quita el miedo, nos da de sí, nos guía, nos ilumina. ¿Qué necesitamos? Como Pablo lo muestra al final, irritándonos y molestándonos. Buscar la paz, la armonía con los que aman al Señor. Y a esto ya esto se va a quitar en nosotros esa mira de quién es más, de quién hace más, de quién es más espiritual. Y andamos viendo y queremos ser más que los demás. Mientras que estemos en la carne, vamos a tener esa disposición de compararnos, de pecar, porque eso es pecado. Solo el Espíritu de Dios puede librarlo. Es necesario humildemente venir a Él con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, decirle, nada soy, como Pablo puede decir, pero ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Nada soy, así en oración, en humildad, aquí estoy, Señor. Te entrego lo que soy, mi mente, mi corazón, tómalo. Ayúdame a entender tu palabra. Necesito, yo considero, yo reconozco ahora que sin tu espíritu yo no logro nada, no logro entender, no logro vivir, y solo logro vivir en pecado, porque para allá me conduce mi carne, mis deseos. Necesito de ti, necesito la guianza, necesito que el Espíritu me libre. Ese debe ser nuestra oración. Cambia mi naturaleza carnal por una espiritual, por la tuya. Que tu Espíritu recuerde, regeneración de lo alto. No es hacer cosas, es el obrar del Espíritu de Dios. Pero deséelo. Pídalo, Señor, que seas tú, que tu Espíritu me hable, que el Espíritu me regenere. No le tenga miedo. No, Señor, dame esa libertad, esa esperanza, ese gozo, esa paz que nadie puede darme, que no logro conseguir por mí mismo. Me esfuerzo y no logro. Necesito que tu Espíritu me guíe, me ilumine. Ven, Espíritu de Dios, y trabaja en mí. Produce seguridad de vida eterna. Ayúdame a tenerla, de lo contrario voy a estar siempre a la expectativa. ¿Seré o no seré? Ayúdame a tener seguridad tuya, Dios. Padre, en Cristo Jesús. Gracias, gracias mis hermanos, mis amigos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Espero que esto nos haya enseñado mucho y nos ayude a vivir para la gloria de Dios, guiados por su Santo Espíritu. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga.